Bueno, vamos a continuar con la geometría analítica. Ahora vamos con el concepto de circunferencia. Entonces vamos a dar la definición de lo que es una circunferencia. Bueno, se define como el lugar geométrico de todos los puntos equidistantes a un mismo punto. Equidistante significa a la misma distancia de un punto, ¿ok? De un mismo punto fijo. A ese punto fijo, obviamente, se le va a llamar o denominar centro. Entonces, de acuerdo a la definición de lo que es una circunferencia, pues podemos perfectamente establecer que sería una circunferencia en el plano cartesiano. Entonces, si tenemos el plano cartesiano X, XY, ok, entonces ahora sí podemos definir a la circunferencia así como todos los puntos de la circunferencia, estos puntos, ¿sí? Recuerden que es el punto XY, un punto desconocido, cualquier punto, que está a la misma distancia de un punto, ¿sí? Que es el centro. Espero que me haya quedado bien ubicado. Y creo que sí. Ahí está. A ese punto, ¿sí? Le vamos a llamar centro. ¿Ok? Muy bien. Ahora, hay una distancia que es del centro al punto o a cualquier punto, y esa distancia pues la conocemos muy bien porque es el radio. Ya en algún momento habíamos descrito que eso es un radio, ¿sí? En una distancia, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los elementos de una circunferencia? Los voy a poner aquí. Bueno, tenemos el centro, que es H, K, ¿sí? Y tenemos el radio. Ya, no hay más. Esos son los dos elementos, ¿ok? Entonces, dado cualquier punto, el que sea, dado cualquier punto, H, K. ¿Por qué les pusieron HK? No sé. O sea, históricamente desconozco la razón para haber puesto HK, pero pues así les pusieron, ¿sí? Lo que tenemos que ver es que aquí hay un valor para H. No tengo una línea punteada, así es que lo voy a hacer con rojo. Todo ahorita lo voy a hacer con rojo. Entonces tenemos un valor para H. Ahí está. Tenemos un valor para K. Aquí, esos son los valores HK. Entonces, este es H. H es un punto que es X y K es Y. Entonces, ahí decidieron ponerle HK. ¿Sí? Esto es X y esto es Y. Es un par ordenado. ¿Ok? Y aquí tenemos un punto cualquiera. ¿Sí? Un punto. Entonces, esto es X y esto de acá es Y. Entonces tenemos a X y Y. Es un punto cualquiera. Entonces aquí está y aquí está X. Y ustedes ya saben que esto es una distancia. Así es que esta es la distancia X menos H. Una distancia siempre va a ser así. Siempre va a ser una distancia X menos H. Y esto es la distancia Y menos K. Y ya saben ustedes lo que es una distancia. Y menos K. Simplemente es una distancia. ¿Ok? Bueno, esas distancias son esta que está aquí, que es la distancia X menos H, y esta distancia que está acá, que es la distancia Y menos K.
Esas son las distancias. Por lo tanto, podemos desarrollar perfectamente la distancia que hay del centro a cualquiera de los puntos. Y como la definición me dice que es todos los puntos equidistantes a un punto fijo, que es el centro, entonces todos estos puntos tienen la misma distancia, o sea, el radio. Y entonces definimos por el teorema de Pitágoras o por la definición que ya tenemos de distancia que el radio al cuadrado es igual a la distancia x menos h al cuadrado más la distancia y menos k al cuadrado, ¿sí? Eso es x2 menos x1, y2 menos y1, esas son esas distancias, y ya está. Esta es mi ecuación de la circunferencia, ¿sí? La ecuación ordinaria, ecuación ordinaria, ¿sí? De la circunferencia, también se le llama paramétrica, ecuación ordinaria o ecuación paramétrica. Ahora, vamos a desarrollar a partir de esta, ¿sí? La ecuación general, pero le voy a dar la vuelta. Entonces va a ser x menos h, que está al cuadrado, más y menos k al cuadrado, y eso es igual a r cuadrado, ¿sí? Voy a desarrollar los cuadrados, entonces hago el desarrollo de los cuadrados, sería el cuadrado del primero menos 2 veces, ¿sí? El primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y luego la otra, el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo menos el radio al cuadrado, y esto es igual a 0. Vamos a acomodar primero los términos cuadráticos, ¿sí? Luego los términos no cuadráticos, entonces el término de x y después el término de y, ahí está, y después el término es independiente, los términos independientes o término independiente. Entonces tenemos h cuadrada más k cuadrada menos r cuadrada, ¿ahí? R cuadrada, y eso es igual con 0. Y ya, esta es la ecuación general. La voy a renombrar, ¿sí? Solo renombrar. X cuadrada más y cuadrada más dx, ¿recuerdan nuestra nomenclatura? Y más f igual con 0, ¿sí? Y aquí está la ecuación general. Vamos a escribirla. X cuadrada más y cuadrada más dx más ey más f igual con 0. En la primera en la primera grabación que hicimos de geometría analítica desarrollamos estas ecuaciones de manera general, y entonces esta es la ecuación general de una circunferencia. Ya está, eso es todo. Ahora, vamos a analizar esto que está aquí. Vamos a hacer el análisis de esto que tenemos aquí, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer ese análisis? De la siguiente manera. Vamos a observar a D, vamos a observar a E y vamos a observar a F. Eso es lo que vamos a observar. Pero vamos a quitar estas flechitas. Así. Y las vamos a poner así. Vamos a ver qué pasa con D, qué pasa con E y qué pasa con F. Esos son los que me interesan. ¿Por qué? Porque tienen a H, tienen a K y tienen a R, que es lo que nos interesa, el centro. Entonces, fíjense, D es menos 2H, ¿sí? E es menos 2K, ¿sí?
Y F es H cuadrada más K cuadrada menos R cuadrada. Esos son, esos términos, o sea, esos números, esos valores, esas cantidades. D es una cantidad, E es una cantidad, F es una cantidad y es equivalente a estos. Bueno, lo que me interesa es H. Y entonces aquí, si ustedes observan, yo puedo encontrar H. Entonces, H es igual a menos D sobre 2. O sea, la mitad de D, ¿sí? Pero le cambio el signo. E me da K. K es igual a menos E sobre 2. Y R cuadrada, ¿sí? Simplemente es el despeje de esta pequeña ecuación, ¿sí? Y al hacer esto me queda H cuadrada más K cuadrada menos el valor de F. Y entonces ya tengo con estos dos, ¿sí? H y K, tengo el centro. El centro es H, K. Y así obtengo el centro de una circunferencia. Y con esto, ¿sí? Obtengo el radio. O sea, la raíz cuadrada es el radio. Y entonces puedo conocer el radio. Y ahora sí, si me dan una ecuación general de la circunferencia, puedo encontrar el centro. Bueno, la técnica que a ustedes les enseñan en la escuela es tener esta ecuación, completar cuadrados. Al completar cuadrados, encuentran H y encuentran K y el radio. Nosotros no vamos a hacer eso. Para facilitar, le voy a sacar la mitad a D, la mitad a E, le cambio el signo. Después los elevo al cuadrado y le quito F y ya tengo R cuadrada. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en un ejemplo cualquiera, que sea, ¿sí? Un ejemplo, me da una ecuación de la circunferencia. X cuadrada siempre va a ser X cuadrada más Y cuadrada, ¿sí? Si les dan números aquí, ¿sí? Tienen que ser iguales. Puede ser 9, entonces aquí es 9. Puede ser 7, entonces aquí es 7. Y después dividen todo entre ese número y les da aquí 1 y los demás valores. Menos 16x menos 14y, ¿sí? Más 20. Así. Igual con 0. ¿Ok? Bueno, esta es una circunferencia. Bueno, pues vamos a sacar h. H es la mitad de 16 y le cambio el signo. Como aquí es negativo, entonces va a ser la mitad de 16, ¿sí? Va a ser 8. Ahí está, H. Quiero K. La mitad de K, es decir, la mitad de 14 y le cambio el signo. Aquí es menos 14, entonces la mitad de 14 es 7. ¿Ok? Pues ya tengo el centro. Ahí está. El centro es 8,7. Ahí está el centro. Ya está. ¿Y recuerdan? Si me daban la ecuación de la circunferencia y después aquí la tangente y este punto de aquí, entonces ya tengo la pendiente del radio, puedo sacar la pendiente del radio y ahora sí, encontrar la ecuación de la tangente. Y eso es lo que les van a dar. Les van a dar la ecuación de una circunferencia, ¿sí? Un punto por donde pasa una tangente y ustedes tendrán que encontrar el centro. Simplemente es la mitad de este número y le cambian el signo, la mitad de este número y le cambian el signo y ahí tienen HK. Ahora vamos con el radio. El radio, que es el radio al cuadrado, ¿sí? Pues es 8 al cuadrado, 8 por 8, 64. Entonces 8 al cuadrado más 7 al cuadrado, ¿sí? Menos 20. Y entonces tenemos el radio, que va a ser 8 por 8 son 64, si no me equivoco, más 7 por 7 son 49, menos
20. Y entonces el radio al cuadrado es igual a 64 más 49 son 60 más 40 son 100. 100 menos 20 son 80. Y luego 80 más 9 son 89. Y luego 89 más 4 son 93. Si no me equivoco. Ustedes me corregirán. Vamos a ver. 60 más 40 son 100, menos 20 son 80. 89, 93. ¿Sí? Ahí está. Ese es el radio al cuadrado. ¿Sí? Mi radio es la raíz cuadrada de 93. ¿Sí? Entonces, ahí tendría que sacar la raíz cuadrada de 93 y ese sería el radio. No se vayan a confundir, por favor. ¿Sí? Este es el radio al cuadrado. Ajá. Si les piden el radio, solamente el radio, así, el radio, entonces es la raíz cuadrada de 93. Tengan mucho cuidado con eso. La raíz cuadrada de 93. ¿Sí? Ese es el radio. ¿Sí? Este es el radio cuadrado. Lo que ustedes van a encontrar con esto, con h cuadrada más k cuadrada menos f, lo que van a encontrar es el radio cuadrado. Si a ustedes les preguntan el radio dada esta circunferencia, ¿sí? Entonces el radio es la raíz cuadrada de 93. En su examen les van a poner estos dos números, 93 y raíz cuadrada de 93. ¿Sí? También les van a poner otro número. Si ustedes sacan h y k y suman h más k y le quitan 20, ¿sí? Entonces va a estar ahí ese número. Tengan mucho cuidado con eso. ¿Sí? Acuérdense que tienen que elevar al cuadrado y quitar el valor de f. No se les vaya a olvidar hacer eso. ¿Sí? No van a tener apuntes en su examen, así es que esto se lo tienen que saber y hacer, pues, más o menos las pruebas, los ejercicios que ustedes quieran. ¿Sí? Y ahí lo tienen que hacer. Si aquí les dan un valor donde les queda una fracción, o sea, por ejemplo, 15, entonces va a ser 15 medios y tendrán que elevar al cuadrado 15 medios, más si aquí les ponen 7, entonces será 7 medios y tendrán que elevar al cuadrado 7 medios, menos lo que les den aquí, ¿sí? De f, pero son fracciones, tendrán que trabajar con fracciones y aquí les dará una raíz cuadrada de una fracción. Tengan cuidado con eso. Y aquí les dará el centro como fracciones. Entonces, siempre es este sobre 2 y siempre es este sobre 2, las mitades. Pero estos números que yo puse aquí tienen mitad exacta. ¿Sí? Pero habrá otros que les pongan que no tengan mitad exacta y entonces tendrán que hacer operaciones con fracciones. Practiquen sus operaciones con fracciones, porque luego lo que les falla no es el procedimiento o que no entiendan lo que están haciendo. Lo que les fallan son las operaciones que realizan con las fracciones. Entonces practiquen muy bien para que lo hagan rápido y fácil y no tengan mayor problema. Sumas así de fracciones, restas de fracciones, multiplicaciones de fracciones, eleven al cuadrado fracciones, todas esas operaciones para que les quede más claro. Por si acaso les ponen una ecuación que no tenga división exacta, ¿sí? Pero siempre es la mitad. La mitad de este le cambian el signo. La mitad de este le cambian el signo. Luego elevan al cuadrado cada uno y le quitan f, o sea, el término independiente. ¿Sí? Muy bien. Eso es todo de la circunferencia. No hay más. No hay más que decir de la circunferencia. ¿Sí? Bueno, hay una manera de encontrar la ecuación de una circunferencia dados 3 puntos que pasan por la circunferencia. Y eso es un sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas, porque tenemos 3 incógnitas, r, x y y. Entonces tenemos ahí 3 incógnitas. Entonces, a partir de 3 puntos, se forman 3 ecuaciones lineales en 3 dimensiones, ¿sí? Como el sistema de ecuaciones lineales de 2 dimensiones, aquí se resuelven 3 ecuaciones lineales de 3 dimensiones. Pero eso lleva mucho tiempo, muy elaborado.
Así es que es muy difícil que les pregunten algo así, dados 3 puntos que pasan por la circunferencia. Y con esto termino esta grabación y esta parte de la circunferencia.